iban a tomar un rol importante en el proceso de la hemostasia y la reparación. Bueno, linfocitos, y los componentes orgánicos. Aquí nos vamos a ver. Entonces, los componentes orgánicos, las proteínas totales, no se olviden, son 7% o 7 gramos cada 100 ml. Y esto se lo repito 1000 veces, pero siempre se olvida. 7 gramos por decilitro, que es lo mismo. ¿Ya? De las proteínas totales, la más abundante es la albúmina. Esta es una proteína que tiene varias funciones. En general las proteínas tienen varias funciones porque primero funcionan como buffer, que son aceptores de protones. También pueden usarse como fuente energética. Pero la función así general que hacen siempre en la sangre es transportar moléculas de un lugar a otro, y eso es importante porque genera algo que se conoce como una fracción de reserva. Entonces, por ejemplo, tú cuando consumes un medicamento, una parte del medicamento está unido a proteínas, y eso es una fracción de reserva que alarga la vida media del medicamento. O sea, el medicamento dura más el que se une a proteínas y dura menos el que no se une a proteínas. Y con las hormonas de nuestro cuerpo pasa lo mismo. O sea, las hormonas que se unen a proteínas plasmáticas tienden a tener una vida media mayor que las hormonas que no se unen a vida media plasmática, o sea, proteínas. Y eso es porque la proteína, ¿cierto? La fracción que está unida a proteína es una fracción inactiva que se considera una fracción de reserva. ¿Ya? Por lo tanto, cuando están las proteínas plasmáticas disminuidas por cualquier causa fisiopatológica, es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. El transporte de medicamentos se ve complicado y la vida media del medicamento también se ve complicada. El otro, por ejemplo, se generan picos hay una curva que uno siempre hace cuando dice con proteínas plasmáticas, la curva es así. ¿Ya? Y cuando hay deficiencia de proteínas plasmáticas, la curva es así. Entonces, si tú te das cuenta, la vida media de la molécula es menor, y también, ¿cierto?, las concentraciones que se logran como molécula libre son mayores, y eso a veces, ¿cierto?, genera complicaciones como reacciones de toxicidad, más reacciones adversas. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta eso en patologías crónicas como las enfermedades renales, por ejemplo, enfermedad renal crónica, que hay una pérdida continua de proteínas a través de la orina, en patologías que generan procesos de inapetencia prolongado en los pacientes, ¿cierto?, que empiezan a consumir las proteínas como fuente energética también para disminuir las proteínas plasmáticas, en enfermedades intestinales, donde el intestino, ¿cierto?, pierde crónicamente por procesos inflamatorios proteínas, también hay que tener en cuenta. Entonces, a veces ustedes van a tener pacientes que lo están esperando a través de una dieta compleja y estricta que regulan sus niveles de proteínas plasmáticas para someterlo a una cirugía, para someterlo a un tratamiento, ¿ya? Porque es importante, ¿cierto?, tener un equilibrio de las proteínas plasmáticas. Ahora, también las proteínas del plasma regulan la presión oncótica. La presión oncótica. Y eso mantiene un equilibrio con la presión hidrostática, ¿cierto? ¿Qué es oncótica? Lo aprendimos. Es la fuerza de atracción del agua que ejercen las proteínas. Entonces, esto es importante porque en el sistema vascular, ¿cierto?, en el sistema vascular eso ayuda a mantener la presión arterial y ayuda a mantener el agua dentro de los vasos sanguíneos. O sea, las proteínas del plasma, que las estamos dibujando ahí como estos circulitos, tienen una fuerza de atracción para el agua, ¿ya?, que permite, ¿cierto?, que el agua se mantenga dentro del vaso sanguíneo y el agua no salga del vaso sanguíneo, porque hace la contraparte a la presión hidrostática. Y si esto está fallando, las proteínas del plasma están fallando,
se generan desequilibrios hemodinámicos que son desencadenantes de estados edematosos. ¿Ya? O sea, si una persona tiene sus proteínas plasmáticas disminuidas por alguna causa, la posibilidad de desarrollar edemas es mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se genera un desequilibrio entre la presión osmótica y la otra presión, que es la presión hidrostática. Entonces, siempre están en equilibrio estas. Si aumenta una, la otra disminuye. Pero si disminuye una, la otra aumenta. Siempre están en equilibrio. ¿Ya? Es una balanza. Ya. No recuperaba de los 6 pisos todavía. Bueno. Ahora, también hay otras proteínas en el plasma, ¿cierto? Como las alfa-globulinas, las beta-globulinas, las gamma-globulinas. ¿Ya? Las gamma-globulinas, ya sabemos, son las inmunoglobulinas. De las inmunoglobulinas, la más abundante es la IgG. ¿Ya? Y las alfa y beta globulinas, ¿cierto?, corresponden a un conjunto de proteínas que cumplen funciones diversas. Ahí tienen, por ejemplo, ustedes aprendieron el primer semestre las globulinas transportadoras de hormonas esteroidales, como la globulina transportadora de cortisol, o la tiroglobulina, ¿cierto?, que transporta las hormonas esteroideas. Otras globulinas que transportan la testosterona, la progesterona, los estrógenos, ¿cierto? Las hormonas esteroidales, ¿cierto?, tienden a unirse a proteínas plasmáticas por su naturaleza química. ¿Ya? Ahora, eso no es una condicionante, porque en algunas partes dice que es una condicionante, que una molécula esteroidal viaja en la sangre unida a proteínas plasmáticas. No es una condicionante, porque ya también vimos nosotros que las hormonas del crecimiento, los factores de crecimiento análogos a la insulina, también tenían proteínas de transporte. ¿Ya? Por lo tanto, no es una condicionante, no es estricta. Ya. Hay algunas, ¿cierto? Por ejemplo, los factores de la coagulación también son proteínas que están en la sangre. ¿Ya? Los factores de coagulación en su mayoría se sintetizan en el hígado. ¿Ya? Algunos son dependientes para su biosíntesis de la vitamina K y otros no. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ir viendo porque tenemos esa parte ahora de mostaza. ¿Ya? Por esta semana vamos a avanzar con clases. El jueves vamos a tener una clase más tarde. ¿Ya? Porque la otra semana tienen el primer taller. El primer taller era demograma, me lo había puesto yo, pero como sigo un profe mejor, que lo haga el profe mejor. ¿Ya? Y el jueves yo avanzo con clase, así tienen toda la materia por cuando tengan el taller. ¿Ya? Así que es el calendario esta semana. Ya, ahí tiene, ¿cierto?, por ejemplo, la alfa-1 antitripsina, que es una proteína, la glucoproteína ácida, que le decía yo. Las moléculas, ¿cierto?, siempre tienden a transportar moléculas básicas o moléculas ácidas. ¿Ya? La ácido alfa-1 quimiotripsina es importante porque transporta moléculas de naturaleza ácida. Y ahí yo les decía que esa en estados de enfermedad, por ejemplo, aumenta, pero en el embarazo está disminuida. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando se administran medicamentos ácidos, que en su mayoría son los fármacos son ácidos débiles. ¿Ya? ¿Cuál profe? La alfa-1 antitripsina. Ah, ya. Okay. ¿Ya? La glicoproteína ácido alfa-1, igual ahí está. Los factores del complemento también, porque yo les menciono esto porque uno como que los piensa como aislados, pero los factores del complemento también son proteínas del plasma. ¿Ya? C3, C4, que están siempre circulando, los principales que están siempre circulando. ¿Profe? ¿Ya? Cuando usted dice que cuando en el proceso infeccioso la alfa-1 antitripsina bajaba, aumentaba y los fármacos son ácidos, Esto es una unirse a ella. pero no que los ácidos se unían con bases. Las bases con los ácidos con las bases. Sí, pero esa es ácida. Los ácidos con las bases. Ácidos con bases, bases con ácidos. Sí, no, sí, pero los medicamentos son ácidos. Sí. Pero los ácidos se unen a las bases. Las bases se unen a los ácidos. O sea, aún así produce más, produce una sangre más Son ácida. dos condicionantes que son durante la enfermedad o durante que son variables.
¿Ya? O sea, durante el embarazo disminuye, durante la enfermedad aumenta. Sencillo. ¿Ya? No se complica mucho. Ya, y la proteína del fibrinógeno, ¿cierto? Que es una proteína abundante que le vamos a prestar atención porque tiene que ver con el proceso de la coagulación, ¿ya? La hemostasia más bien. Ya, todo esto está en fibrinógeno, está en activo, después se tiene que convertir en fibrina, ¿cierto? Igual que la protrombina en trombina, igual que los factores del complemento en C3A, C4A, C3B y C4B, ¿cierto? Entonces están inactivos en el plasma, igual que los factores de la población están inactivos. Y hay un mecanismo que va a desencadenar su activación. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Bueno, ahí tienen un montón de proteínas y su descripción. Entonces dice, de hecho dice algunas, irónicamente, algunas proteínas sintetizadas por el hígado con actividad fisiológica y sus propiedades. Y ahí está, ¿cierto? La albúmina, ¿cierto? Proteína de transporte, regulador osmótico, se fija hormonas, aminoácidos, esteroides, vitaminas, ácidos grasos, y su concentración, ¿cierto? Entre 4.5 y 5 gramos por cada 100 metros. ¿Ya? Si van alguna el fibrinógeno, por ejemplo, el precursor de la fibrina es la hemostasia. Su concentración es de 200 a 450 miligramos por 100 metros. Son como las más abundantes. ¿Ya? Ahí tienen el angiotensinógeno, de hecho también lo muestran aquí como una proteína plasmática, que esa proteína, ¿cierto?, después se convierte en angiotensinógeno. Aquí están los factores de la coagulación, que participan de la coagulación sanguínea. La antitrombina y la proteína C, que son proteínas anticoagulantes. Los factores de crecimiento análogo a la insulina. La transtirretina, ¿cierto?, que es la proteína transportadora de hormonas tiroideas. ¿Ya? La globulina transportadora de tiroxina, la globulina transportadora de esteroides. Son hormonas, ¿ven? Ahí está la antiproteasa alfa 1, inhibidor de la tripsina y en general proteasa en el suelo y en las secreciones hísticas. La alfa-fetoproteína, regulador osmótico, proteína fijadora y transportadora de hormonas y aminoácidos. Todas son proteínas transportadoras. La antitrombina, también regular la hemostasia. La ceruloplasmina, transportadora de cobre. La proteína C reactiva participa en la inflamación, ¿cierto?, de los tejidos. Se une a complemento, se une ocupa. ¿Sí? Y ahí está. Ya, entonces, la principal proteína de transporte es la albúmina, ¿ya? Se une a distintas moléculas, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta cuando hay moléculas que son comunes que se unen, su especificidad, que es baja, es de baja especificidad la albúmina, ¿ya? Y tiene una capacidad de saturación, o sea, tiene baja especificidad pero tiene alta afinidad por distintas moléculas, ¿ya? Y hay que tener en cuenta su saturación. Cuando hay, por ejemplo, tú le vas a administrar a un paciente 2 medicamentos que se unen altamente a proteína, tienes que tener en cuenta que van a competir. Y eso va a generar que uno no se una, y eso va a tener mayores concentraciones en la sangre, y va a producir más reacciones adversas, o va a producir más efectos tóxicos, etc. ¿Ya? Y el otro o va a durar menos tiempo, no sé, pues a veces no producen reacciones adversas, pero a veces el tiempo de acción es menor. ¿Ya? Esas cosas hay que tener en cuenta siempre cuando se consideran las proteínas del plan. Ya también son reserva energética y también son el sistema de regulación del pH. ¿Ya? El sistema de regulación del pH, que aquí vemos, en este semestre vemos el balance ácido-base que tantos problemas le genera todo. ¿Ya? Es una de las cosas clave en el estudio de la medicina con el electrocardiograma, el balance electrolítico, el balance ácido-base que les produce dolores de cabeza a todos los estudiantes de medicina siempre. ¿Ya? Pero es entretenido eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué puede amortiguar el pH? Porque tiene carga negativa. Entonces, como tiene carga negativa, tiene la capacidad de unirse a protones. ¿Ya? Y actúa como primer buffer junto con el bicarbonato. Todas las proteínas del plasma tienen esa habilidad de unirse a protones. ¿Ya? Ya. Entonces se sintetiza en el hígado, es muy soluble en agua, tiene una vía media entre 15 y 19 días, ¿cierto? Mantiene el tono oncótico, ¿ya?
puede, ¿cierto?, cambiar sus concentraciones bajo ciertas condiciones, como por ejemplo condiciones renales. ¿Ya? En la patología renal crónica se tiende a perder la albúmina por la orina y eso empieza a generar disminución de la concentración de albúmina. ¿Ya? En las patologías crónicas también disminuye su concentración porque está una proteína en fase aguda positiva o negativa. Negativa. ¿Ya? También disminuye. Entonces el paciente crónico siempre va a tener disminuida su concentración. ¿Ya? Ahí está la gamma-globulina, ¿cierto? Que la más abundante, como decíamos, es la IgG. También la IgG tiene varias cosas y, ¿cierto?, es la única que atraviesa la placenta. Casi todas están presentes en secreciones. ¿Ya? Aquí es como la glutinina principal es la IgM, ya que la glutinina es importante cuando vemos la reacción de incompatibilidad de grupos. La capacidad de fijar y activar el complemento, ¿cierto?, está presente en casi todas. La única que cruza la placenta, ya dijimos, es la IgG. ¿Ya? Esta es la que tiene más concentración en el plasma. Y las demás, ¿cierto?, son todas enzimas, proteínas de transporte, una serie de compuestos en general. Proteínas transportadoras, las más importantes, la transferrina, la ceruloplasmina, la aptoglobina, la hemopexina, hormonas peptídicas que están en la sangre, como la insulina, como la hormona de crecimiento, como la prolactina. ¿Ya? Hay que acordarse de esas hormonas, la LH, la FSH, son hormonas proteicas, todas. ¿Ya? También los factores de la coagulación, marcadores tumorales, proteínas de fase aguda. Entonces, todo eso tú lo mides en el plasma. A través de una muestra de sangre, ¿cierto? Se separa el plasma de los eritrocitos y en el plasma tú puedes medir todo lo que se te ocurra. ¿Ya? Y ahí está el concepto de presión osmótica, para que no se lo olviden. La presión osmótica entonces es la tensión que ejerce las proteínas para el agua. ¿Ya? Y es lo que mantiene el líquido dentro del vaso sanguíneo. Entonces, aquí pongamos de distinto color las flechitas. Entonces, el agua es atraída por las proteínas del plasma. Esta es una proteína plasmática. ¿Ya? Y mientras más proteínas plasmáticas tengamos, más tensión hay. Entonces, con esto también tú lo puedes manipular y lo puedes manejar. A una persona tú le puedes pasar por la vía endovenosa una solución coloidal, que se llaman las soluciones que son ricas en proteínas. Entonces, son proteínas sintéticas, ¿ya? De origen vegetal, que se pueden pasar por la vía endovenosa, y eso lo que van a hacer, ¿cierto?, esas proteínas es hacer esto: atraer el agua hacia el lado vascular. ¿Ya? Hay una sustancia que es súper famosa, que se usa en la medicina, que es el manitol, que es una sustancia osmótica. Entonces, el manitol tú lo pones por la vía endovenosa y pasa por toda la circulación, y cuando pasa por la circulación va aumentando la presión osmótica dentro del espacio vascular y va haciendo que el agua se mueva desde el espacio extravascular al intravascular. Se usa para tratar los edemas. Entonces, si te das cuenta tú, el edema es un problema de salud gigante, ¿cierto? Se produce por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión osmótica. Y la solución al edema es restituir el balance, nada más. Entonces tú puedes restituir el balance aumentando la presión osmótica a través de sustancias osmóticas, ¿ya? Como el manitol, como hay unos sueros que son hipertónicos, que tienen una alta concentración de sales, y hay sueros que son coloidales, que tienen proteínas sintéticas, del almidón, los hematoxilidón, y así sea, son extraídos de plantas, ¿ya?
Y eso ayuda, ¿cierto?, a tratar los estados edematosos teniendo este principio aquí en la cabecita, ¿no? Entonces uno dice, después en el curso de fisiopatología que tienen el próximo año les van a dar causas de aumento de la presión hidrostática o causas de disminución de la presión oncótica. Y ahí lo complemento. ¿Se dan cuenta? Una causa de aumento de la presión hidrostática es la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces el paciente, su corazón bombea más lento y la sangre, ¿cierto?, empieza a circular más lento por el sistema venoso, entonces empieza a aumentar la presión hidrostática en las venas y eso puede producir un edema en la cavidad abdominal, que se llama ascitis, o en el pulmón, que se llama edema pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿la presión hidrostática y la presión oncótica son inversamente proporcionales o no tienen relación entre sí? Tienen relación, están en un equilibrio. Ya. Más bien. Pero que el que uno aumente no significa que la otra va a bajar, sí o sí. Pero están en una balanza, sí. Ya. Profe, No es que estén relacionadas una con otra, pero si una disminuye, la otra va a aumentar. Pero no es que no están relacionadas directamente, sino que es porque están en un equilibrio. Ya. profe, la presión oncótica se diferencia de la presión osmótica por el tema de la osmótica es como todo, ¿cierto? La presión coloidosmótica, o la presión osmótica, es la presión de las otras partículas que se llaman osmolitos. Ya. ¿Ya? Y esas partículas son los iones. Claro. Pero la diferencia que tienen los iones es que en los capilares los iones pueden moverse. Sí. En cambio las proteínas no. ¿Ya? ¿Cuál es la única condición que puede hacer que una proteína salga del espacio vascular? Inflamación. Inflamación. ¿Ya? De la inflamación. Ya. Un rato más yo tengo una clase de edema. ¿Ya? Y en la clase dice, por ejemplo, edema cardiogénico, que es cuando el corazón, como les decía yo, bombea más lento, entonces la sangre pasa más tiempo en el espacio venoso. ¿Ya? Pasa más fuerte. Y eso hace que la presión hidrostática, porque la presión hidrostática es la presión del agua en reposo. Entonces, mientras más lento sea el movimiento de la sangre, más aumenta la presión hidrostática. Esas sí tienen relación directa. La velocidad del flujo tiene relación directa con la presión hidrostática. ¿Ya? Y hay un edema que se llama no cardiogénico, que es provocado porque el espacio vascular se separa producto de la inflamación. ¿Ya? Eso no es provocado por una causa como la disminución de la velocidad del flujo, sino que es provocado porque hay agentes que directamente aumentan la permeabilidad de los capilares. ¿Me entiendes? Ya. La retención de líquido no tiene nada que ver con el edema, ¿cierto? Depende a lo que te refieres tú con eso. ¿Cómo? Es que retención de líquido en sí no es el término médico. Ah, ya. Eso es edema. No, depende, por eso te digo, depende de lo que tú digas. Porque, por ejemplo, el uso de corticosteroides, oye, mira, cuando tú usas corticosteroides, los corticosteroides tienen en paralelo el efecto mineralocorticoide, que es el efecto de el efecto de la aldosterona y el efecto de la vasopresina. Entonces retienen líquidos por su efecto en el riñón. ¿Ya? La otra posibilidad es que exista una obstrucción del flujo linfático. Y ahí también, ¿cierto?, hay estado de hematoso de la obstrucción del flujo linfático, que hace lo mismo, aumenta la presión hidrostática de la flujo linfático. ¿Ya? Ya. Entonces, es el modelo de Starling clásico, ¿cierto? Entonces, al inicio del capilar y hacia el final del capilar. Entonces, al inicio del capilar, mira lo que produce, y esto lo vamos a ver después en cardiovascular, porque en la unidad que sigue, lo que inicia el proceso de filtración capilar es una disminución de la velocidad del flujo. O sea,
Tú vienes, tus arterias traen sangre con un latido, ¿cierto?, que se propaga desde el corazón, que se llama pulso, ¿sí?, hasta una rama de la arteria que borra el pulso y hace que la presión caiga a cero, que son las arteriolas. Entonces, en la arteriola el pulso desaparece y la presión sanguínea cae a cero. Y eso aumenta la presión hidrostática. Entonces, al inicio del capilar, esta es la condición. La presión hidrostática es muy alta y la presión osmótica se mantiene estable. No, se mantiene estable. No cambia, aunque no se han perdido las proteínas. Entonces, eso produce el filtrado. Entonces, se filtra el líquido hacia el extravascular hasta que empieza a filtrarse tanto que de repente la presión hidrostática cae con respecto a la presión osmótica. Y en este lado hace que el agua vuelva al capilar por diferencias de presión osmótica. Entonces, el agua se filtra y después se reabsorbe hacia el final del capilar. ¿Ya? Y ese proceso, ¿cierto?, es provocado por las diferencias de presión hidrostática y presión osmótica. Y ahí la volemia aumenta según el tamaño y el calibre de las venas. No tiene nada que ver con la volemia, porque eso se mantiene estable. Mira, No, siguiente. voy a ser más claro. Okay, es que a mí esto me provoca, a mí y a ustedes le produce dolores de cabeza. Entonces, cuando tú tienes un vaso sanguíneo con capilar, ya nosotros dijimos que al inicio del capilar, la arteriola, y aquí está la... ¿ya? Entonces, al inicio del capilar la presión hidrostática está elevada y la presión osmótica no cambia. O sea, no cambia. Pero para que cambie tendría que haber flujo de proteína a través del capilar, lo cual no existe en procesos biológicos básicos. ¿Ya? En la inflamación sí. En la inflamación se dan las condiciones que facilitan la permeabilidad de las proteínas, que se liberan factores que aumentan la permeabilidad de los capilares, como C5, C4, la histamina, la bradicilina, la prostaglandina, el leucotrieno. Todo eso usted ya se sabe. ¿Ya? Bueno, entonces esto permite, ¿cierto?, que en esta parte del capilar, ¿cierto?, exista filtración. Entonces, a lo largo del capilar, a medida que avanza esto, aquí llega un punto en que la presión osmótica empieza a aumentar, porque hay disminución del agua, ¿cierto? Y obviamente la presión hidrostática cae. Y esto va a provocar en esta parte la reabsorción. Porque la osmótica subió. Claro. Ahora, ¿se reabsorbe todo? No. Se reabsorbe aproximadamente entre un 90 y un 95%. ¿Y qué pasa con el otro 5 a 10%? Esto va por el flujo linfático. ¿Ya? Eso se va por el flujo linfático. Entonces, el 90-95% vuelve por el sistema venoso, que tiene un sistema eficiente para hacerlo volver al corazón. Las bombas venosas, las venas tienen un sistema de bombas con los músculos que hacen que vuelva al corazón la sangre eficientemente. Pero el sistema linfático es solo por efecto del movimiento y la gravedad. Y entonces, por ejemplo, en las mujeres embarazadas hacia el final de la gestación se produce edema de las zonas bajas por la compresión del abdomen. La compresión del abdomen limita el flujo linfático y hace que sufran edema de las zonas bajas. Eso es un ejemplo fisiológico de edema periférico provocado por obstrucción del flujo linfático. Pero también existen enfermedades parasitarias que no se dan en nuestro país por clima principalmente, que obstruyen parásitos que se alojan en los vasos linfáticos y producen la elefantiasis. No sé si han visto esa condición. ¿Sí? Sí, como obstruye el flujo linfático, entonces la pierna de las personas empieza a crecer porque se produce un edema crónico. ¿Ya? Que se llama elefantiasis porque se asemeja a las patitas del elefante. ¿Por qué la presión hidrostática es tan alta de la arteriola? Porque la arteriola
hace caer la presión arterial y hace caer el pulso. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la arteriola ofrece resistencia. La pared de la arteriola, ¿ustedes no han visto arteriola en histología todavía? ¿No? Sí, sí la vimos. ¿La vieron? Sí. ¿Cómo es la capa de músculo liso de la arteriola? Menor. Ah, no, fuerte. ¿Estás de acuerdo? No, es que depende, la arteriola no tiene, pero no tiene más. ¿Cómo son las capas musculares en la arteriola? Son grandotas, son enormes. ¿Ya? La capa muscular de la arteriola es tremenda y es la que ofrece más resistencia. ¿Ya? Ya, aquí es súper importante que estas cosas de histología las tengan. Para renal tienen que saber histología renal, porque si no yo le hablo de las células mesangiales, las células depositarias, no tienen idea. Y para cardiovascular tienen que saber histología vascular, porque si no se pierden. O sea, profe, yo me acuerdo que la arteriola tiene capa muscular, pero no tanto como la arteria muscular. Pero son distintos. Pero en proporción sí, es mayor la arteria. Disculpe, no sé si lo dijo. ¿Cuál es como el fin fisiológico de que el agua antes de que salga y después vuelva a entrar? Filtrar contenido de la sangre y pasar nutrientes a los tejidos periféricos. Y entonces en ese transporte del agua, cuando sale agua salen nutrientes. Salen nutrientes, también disminuye la velocidad del flujo y eso produce el intercambio gaseoso. Y por eso es presión osmótica, ¿no? Claro. O sea, en este lugar hay filtración de nutrientes y hay intercambio gaseoso, gracias a este proceso. ¿Ya? Y eso pasa, por ejemplo, en los bronquios, o sea, los alveolos. Todos los tejidos del cuerpo. Por eso chiquillos, que si tú tienes, por ejemplo, un aumento de la molaridad en el plasma, que va a generar un cambio en este proceso, la primera sensación de usted va a ser sentirse cansado, fatigado, agotado, porque no va a haber un correcto intercambio de nutrientes y oxígeno en el tejido periférico. Entonces, la deshidratación puede provocar una pérdida de la conciencia incluso, o una alteración de la conciencia. Los pacientes deshidratados están desorientados, ¿sí? ¿Han estado deshidratados? ¿Con vómito y diarrea alguna vez? No, es terrible. Hace poco tiempo atrás me pegaron el rotavirus en las cabras chicas y tenía, no podía un bidón de agua de 5 litros, no me podía. Así como, perfecto, bastante para mí. Cada presión y cada impulso. Y eso aumenta la presión. ¿Ya? Entonces, piensen ahora que entendieron esto, piensen en lo que estudiamos un ratito atrás. Yo les decía, por ejemplo, si tu corazón no bombea eficientemente la sangre, va a pasar lo siguiente, no va a poder bombear sangre el ventrículo izquierdo, por ejemplo, y la sangre siempre está volviendo al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si el corazón bombea menos eficientemente la sangre? ¿Qué va a pasar con el sistema venoso que retorna la sangre hacia el ventrículo izquierdo? No tener la fuerza para poder volver, ¿o no? Se va a saturar. El sistema venoso que retorna la sangre al ventrículo izquierdo se va a saturar. ¿Sí? Como que no va a aguantar. No, va a empezar a haber éxtasis venoso, que es como que las venas se van a llenar de sangre. Porque la sangre va llegando más rápido de lo que va saliendo. Claro, la sangre va llegando más rápido de lo que va saliendo, esa es la respuesta. Entonces, eso va a provocar un aumento de la presión hidrostática y eso produce el edema cardiogénico, que se llama, o edema pulmonar cardiogénico. ¿Ya? Eso es. Ahora, si tú por ejemplo, respiráis rápido, por cualquier causa, eso también puede provocar un edema, pero porque aumenta la presión negativa en el tórax. ¿Ya? Y si aumenta la presión negativa en el tórax, eso también, ¿cierto?, hace que el corazón sea menos eficiente en su distensión y en su vaciado. También puede provocar edema, ya que es lo que pasa en la inmersión. Cuando las personas, ¿cierto?, sufren inmersión por ahogo, es una de las causas de edema. ¿Ya? Cuando una persona que sufre inmersión queda en observación porque tiene varias causas de edema. Una causa de edema es eso, la presión a la que estuvo sometido, y otra causa de edema es que ingrese agua al epitelio respiratorio, que eso produce un lavado del surfactante pulmonar, que es un elemento que evita que ocurra el edema. ¿Sí?
Profe, ¿y hay alguna relación entre como un aumento de, por ejemplo, la bradicardia con edema? También. Como por ejemplo, corazón, por eso hay un edema cardiogénico y un edema no cardiogénico. ¿Ya? Como que por el tema de la activación de como el parasimpático podría llegar a tener algún edema. Sí, también puede ser. Ya, los lípidos también están en la sangre. ¿Ya? Los lípidos los encontramos en la sangre como triglicéridos, ¿ya? Como colesterol libre, como colesterol esterificado o también ciertos fosfolípidos. Ahora, los lípidos casi siempre viajan en la sangre en estas estructuras, que son las lipoproteínas. ¿Ya? Es una estructura, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Tiene un núcleo en el cual hay lípidos y colesterol principalmente. Tiene una membrana, ¿cierto? Una cubierta que lo rodea, ¿cierto? Que está formada por fosfolípidos y por proteínas. ¿Ya? Esas proteínas normalmente son receptores que permiten su ingreso a los diferentes tejidos a través de endocitosis mediada por receptores. Entonces, lo bueno de los lípidos, el LDL, que uno lo mira mal siempre, es fuente de hormonas esteroidales. Entonces, los LDL, las células que sintetizan hormonas esteroidales captan los LDL, los incorporan y usan el colesterol para producir hormonas. ¿Ya? Por eso necesitamos una concentración de estas moléculas en la sangre estable. ¿Sí? Ahora, cuando están en exceso, normalmente se asocian a enfermedades. ¿Ya? Ahora, los clasificamos, ¿cierto?, en diferentes lipoproteínas según su composición. Entonces, están los kilomicrones, que tienen principalmente triglicéridos. Los kilomicrones son los que ocupamos, la forma que ocupamos para absorber estas moléculas en el intestino. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de su proporción son triglicéridos. Si miramos, ¿cierto?, después los VLDL, empieza a aumentar la proporción de otros elementos, ¿ya? De fosfolípidos, por ejemplo, ¿ya? Aun cuando sí tienen la mayor cantidad de triglicéridos. Y estos dos son los que más atención se le presta, ¿ya? Y este se llama el colesterol malo y este el colesterol bueno, ¿ya? El colesterol malo, ¿cierto?, tiene principalmente ésteres de colesterol, si ustedes se dan cuenta. Un 50% ésteres de colesterol. En cambio, el HDL principalmente tiene en un 50% proteínas. ¿Ya? Ahora, como principalmente está formado por esteroles y lípidos, tiene una alta capacidad de oxidarse. Bioquímicamente los lípidos tienen una alta capacidad de oxidación. Entonces, cuando están oxidados, son reconocidos por las células del sistema inmune y son fagocitados. Entonces, los macrófagos son una de esas células que hacen eso. ¿Ya? Entonces, cuando están abundantes, cuando están en altas concentraciones, los macrófagos los empiezan a fagocitar. El problema es que el macrófago no es como el hepatocito. El hepatocito tiene las enzimas para degradar el colesterol, las hormonas que producen esteroides, o las células que producen esteroides, también tienen las enzimas para degradar esta molécula, pero el macrófago no. Entonces el macrófago se empieza a llenar de estas moléculas y se transforma en una célula que se llama célula espumosa, que forma las placas de colesterol. ¿Ya? La enfermedad se denomina aterosclerosis cuando está ubicada en las arterias. ¿Ya? Y la patología en general se denomina dislipidemia, que es una alteración de los lípidos de la sangre. Aterosclerosis. Porque la placa se llama ateromatosa. ¿Ya? Por eso de ahí viene el nombre. ¿Y cuándo uno puede saber cuánto se le forma estas placas? Por eso hay que controlar el colesterol. Por eso hay que controlar el colesterol y hacerse, las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, que ya vamos a hablar de eso, hacerse angiografía, hacerse exámenes preventivos. Ya, el colesterol total, ¿cierto? Esto sí hay que sabérselo siempre, ¿sí?
Deseable, menos de 200 miligramos por decilitro. El límite alto entre 200 y 239 y elevado más de 240. ¿Ya? Estos son lo que nos dice el Ministerio de Salud. ¿Ya? En 2019 iba a haber una actualización, pero como hubo una pandemia se retrasó. Así que colesterol LDL menos de 130, ahí está su límite alto y cuando se considera elevado. El colesterol HDL más de 35 y este no tiene ni límite alto ni elevado porque el colesterol bueno. ¿Ya? Y los triglicéridos menos de 200 miligramos, aquí está el límite alto y aquí está cuando se consideran elevados más de 400. Que justo el más difícil de controlar es el malo. ¿Sí? Por eso el malo. Y bueno. Y hay una animación de... Entonces el LDL tiende a quedarse en la arteria por ese proceso de fagocitosis que hacen en la íntima los macrófagos. Por eso que en la capa íntima de la arteria hay macrófagos. Ya lo tienen que haber visto en histología. Y esos macrófagos son los que fagocitan el colesterol oxidado y empiezan a formar estos macrófagos empiezan a formar la placa adenomatosa. Y lo que hace, las dos complicaciones que produce la placa puede crecer y bloquear el lumen de una arteria, ¿cierto? Y disminuir el flujo. ¿Ya? Y aumentar la presión, ¿cierto? Entonces, como dijo Starling, ¿cierto? El flujo de sangre es igual a la diferencia de presión partido por la resistencia, por el radio. Sí. Entonces, si aumenta el radio, menor va a ser perdón, es al revés. Por radio, y por la viscosidad. Y por la longitud. Entonces, si aumenta el radio, el flujo sanguíneo es mayor. Si disminuye el radio, el flujo sanguíneo es menor. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto? Puede disminuir el radio. Lo otro que puede provocar es que la placa se rompa. ¿Ya? En la placa, en los extremos de la placa, porque acuérdense usted que en los extremos de la placa quedan estas células. Esto está creciendo aquí y está empujando esto. Entonces estas células a veces pierden conexión con su ambiente extracelular y empiezan a morir y se empiezan a calcificar. Entonces la placa se puede romper y al romperse la placa se produce un trombo. Y esa es la otra complicación que generan las placas de colesterol. una trombosis. ¿Ya? Puede producir una trombosis, puede producir una obstrucción de... Y lo otro más complejo, que ya es súper complejo, es que las placas de colesterol se puedan desprender y diseminar hacia diferentes tejidos. ¿Ya? Entonces, son un problema siempre. ¿Ah? O sea, un trombo hecho de colesterol, pues no es un coágulo. Claro, un trombo colesterol. Y si se ve así como lo matan, No hay forma. no se puede. Entonces, hoy día lo que hacen, ¿cierto?, es montones de estrategias para estabilizar la placa. Entonces le ponen unas mallitas que se llaman stent, ponen la mallita y distienden y abren la arteria para que aumente el flujo. Y eso, la mallita también estabiliza la placa. Hay el uso de medicamentos que estabilizan las placas, el uso de antioxidantes que estabilizan las placas. Pero la mejor técnica es El deporte. controlarse el colesterol sanguíneo y tratar de minimizar el colesterol a través del control de la dieta. ¿Ya? Ahora, hay una enfermedad familiar que tiene que ver con el colesterol, que es la hipercolesterolemia familiar, que ahí no hay mucho que hacer, pero hay que controlarse. ¿Ya? Porque en la hipercolesterolemia familiar el problema es que el receptor que facilita la endocitosis del LDL hacia el hepatocito está alterado. Entonces, ahora los medicamentos son bien exitosos en el sentido de que aumentan la endocitosis. Entonces, las personas que tienen hipercolesterolemia familiar tienen que controlarse, tomar los medicamentos y mantener hábitos de vida saludables. Es que nosotros en bioquímica lo que hemos visto
era de que el L, no sé si estoy, porque lo había leído, pero no sé si estoy errado, de que el LDL era el que se encargaba como de transportar los lípidos como de nuestro hígado hacia los tejidos periféricos, y el HDL hacía lo contrario, transportaba los lípidos del tejido sanguíneo hacia mi hígado. Finalmente era como un equilibrio entre los dos, más que uno sea bueno y otro sea malo. Sí, pero el LDL también vuelve al hígado, o sea, también todo el hepatocito capta LDL. Pero no es tan como que uno saca para afuera y No, eso no, porque no podemos verlo incluso. Al buscar rápidamente tú encuentras que el hígado tiene receptores para LDL y para HDL y para PLDL y para kilomicrón. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el hígado con eso? Toma el colesterol y lo convierte en ácidos biliares y lo elimina por la secreción biliar. Entonces de esa forma el hígado regula. ¿Ya? Pero ¿qué depende si mi hígado va a generar más LDL o HDL? De la dieta. De la dieta. Pero, y de la capacidad enzimática del hígado. ¿Y cuando es Pero de la familiar? dieta principalmente. ¿Ya? ¿Y cuando usted habla de lo que era familiar? Como... En la hipercolesterolemia familiar, tú tienes, para poder ingresar estas moléculas, el LDL al hepatocito. Ahora busquémosle así resolvemos la duda de todos. Está cargando, profe. Hay internet, ¿no? Es impresionante. Como cuando se pone su día. A ver si hoy día en la tarde tenemos clases de habilidad investigativa en una sala. ¿Yo les voy a confirmar la sala? ¿Ya? A las 5. Pero vamos a empezar a 5:10 porque a las 5 tengo que presentar a los profesores de fisipatología que son nuevos, entonces todavía no se salí. Corresponde. ¿Ya? Corresponde. Ahí está. Se ven, ahí tienen vamos a ver imagen. Ahí tienen el hígado, ¿ven ustedes? Entonces tiene los receptores para LDL. ¿Ya? Entonces ¿qué es lo que hace? Es endocitar al LDL. Y una vez que está dentro del hepatocito, se utiliza el LDL, ¿cierto? El colesterol, para síntesis de incluso proteínas, ¿cierto? Que están para la misma, el colesterol forma parte de la membrana plasmática, para sintetizar hormonas como fuente energética, un montón de cosas. Y el exceso se elimina por la secreción biliar. ¿Ya? Entonces, las personas que padecen la hipercolesterolemia familiar no pueden hacer eso, porque tienen estos receptores alterados genéticamente. Ay, se queda en la sangre. Entonces permanece más tiempo el LDL en la sangre, porque los receptores no es que no funcionen, funcionan más lento. Es lo mismo toda la insulina. Claro. Y de esa forma, ¿cierto?, se produce la hipercolesterolemia familiar. ¿No se puede ¿Ya? evitar, un ejemplo, en esta gente con hipercolesterolemia familiar, que se evitar la oxidación del LDL? Porque Sí, pues hay fármacos que bloquean las enzimas que participan aquí adentro. ¿Ya? Hay medicamentos y el medicamento que bloquea la enzima, Ignacio, además de bloquear la enzima, hace que aumente la expresión de esos receptores. Entonces, el medicamento es súper eficiente. Las estatinas.
¿ya? La atorvastatina. Y ahí después hay variantes de las estatinas, pero son más bien, las variantes de las estatinas son más bien asociadas a las reacciones adversas. Entonces tú decís, oye, la atorvastatina, que es la más económica, ¿cierto? Produce muchas reacciones adversas. Claro, y después hay unas que son más costosas, la simvastatina, la rosuvastatina, que incluso dentro de los mismos laboratorios hay unas que son mejores que otras. Por ejemplo, la rosuvastatina Lipitor es la mejor, y hay otras que no, pero pelean por las reacciones adversas. ¿Ya? Los medicamentos siempre pelean por algo, por la reacción adversa, por la tolerancia, por varias cosas. Ya, sigamos. ¿Hasta qué era esto? Hasta las 10:40. Sí. Nos queda un ratito. ¿Ya? 15 minutos. Bueno. Ya, esta proteína C reactiva, ¿cierto? Es un marcador importante porque es parte de la respuesta inmune. Ya vimos, ¿cierto?, que es capaz de activar el complemento, puede funcionar como opsonina, ¿sí? Es un parámetro interesante en el sentido de que aumenta sus concentraciones en los procesos inflamatorios, pero absolutamente, ¿ya? Y eso, no me salté una, estoy hablando de otra cosa, ya, pero es esa. Y ahí tú lo puedes ver. Entonces, por ejemplo, en la elevación marcada se da en infección bacteriana aguda. ¿Ven? En traumatismos mayores o en vasculitis sistémica, que la vasculitis sistémica es la inflamación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Entonces, el proceso inflamatorio, su elevación es marcada. Si bien es inespecífica en el sentido de que puede estar elevada por cualquier cosa. Eso significa que sea inespecífica. Puede estar elevada. Mira, puede estar elevada por hacer mucho ejercicio. ¿Cierto? Si usted mucho ejercicio va a estar elevada. Pero en ese momento, ¿cierto?, no va a estar tan elevada. Ya va a estar ligeramente elevada. O sea, igual es como poco fiable. Claro, pero es un marcador económico y sencillo de detectar. Ahora, normalmente cuando tú tienes un proceso inflamatorio está elevado así mucho. ¿Ya? Si su valor normal es menos de 1 miligramo y está más de 10 miligramos por decilitro, y una cantidad enorme cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Ya? Como contar con un ejemplo acá, por ejemplo, una persona que sea obesa. Probablemente puede tener sensibilidad a insulina, hizo ejercicio y está resfriada. Y hay 4 factores. ¿Pero por qué está inflamado? ¿Por qué está aumentado? Porque está resfriado. Esos otros factores pueden hacer de que suba de normal o ligeramente a elevación moderada. Por eso cuando tú te haces exámenes, cuando usted le dice a un paciente, usted cuando trabaja como médico en 5 años más, usted le dice al paciente, mañana le hace a tomar unos exámenes. Entonces usted hoy día va a descansar, no va a hacer ejercicio, no va a consumir alcohol y mañana se va a levantar y va a ir en ayuno a tomarse los exámenes. Es como una indicación. O se las van a dar en el laboratorista cuando vaya a pedir los exámenes. Le van a dar una hojita así, donde dice las instrucciones de lo que tiene que hacer usted. Porque si sale elevado, porque hiciste ejercicio, porque no sé, tomaste alcohol en exceso, te van a empezar a sospechar de una enfermedad y te van a pedir otro examen. Y eso es un costo que tú tienes que asumir. Entonces, es mejor que uno haga caso. Aparte de ser marcador, ¿qué hace esta proteína en el cuerpo? Usted me tiene que decir eso. Opsonina. Activa el complemento, ya. opsonina, ¿ya? Facilita el proceso inflamatorio, ¿ya? Y ahí esto, hay un parámetro biofísico de la sangre que lo miden, ¿cierto?, que se denomina la velocidad de sedimentación globular, que es cuántos milímetros sedimenta la sangre por hora. Eso es, ¿ya? Entonces, aquí están los valores normales, los valores de referencia para BSG en adultos, la velocidad de sedimentación globular, ¿ya? En menores de 50 años, ¿cierto?, de 0 a 15 o de 0 a 20 es mujer, milímetros por hora, ¿ya? En mayores de 50 años, de 0 a 20 o de 0 a 30 es mujer, ¿ya?
¿Qué factores pueden hacer aumentar la velocidad de sedimentación globular? La presencia de más proteínas en la sangre. Entonces, una respuesta es más aguda, como la que vimos en el sistema inmune, en el cual hay liberación de estas proteínas de la coagulación, proteínas del complemento, inmunoglobulinas, una serie de proteínas que empiezan a sintetizarse en esta respuesta más aguda, van a hacer que aumenten la velocidad de sedimentación globular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las proteínas que tienen un incremento de hasta el 50% en la fase aguda, el complemento C3 y C4 y la ceruloplasmina. Proteínas que aumentan de 2 a 4 veces su concentración, la alfa-1 antitripsina, el fibrinógeno. Y proteínas que aumentan hasta 1000 veces su concentración, la proteína C reactiva y la proteína amiloide C. ¿Ya? Entonces, por eso que la proteína C es como súper decidora de proceso inflamatorio agudo, proceso infeccioso agudo. Ya. Y esto ustedes lo saben. ¿Ya? La glicemia. ¿Cuánto es la glicemia en ayuno? 70-110. Ya, eso es lo que se considera dentro del rango normal. ¿Cierto? ¿Cuánto le decía yo en la clase, cierto, que era lo ideal de la glicemia en ayuno? Si uno está en su casa y se levanta todos los días y se hace un test de glucosa, que son baratos, que yo le decía son fáciles de obtener. Para personas jóvenes como usted, cierto, sana. Eso era como lo ideal, ¿cierto? Lo ideal. ¿Qué pasa si usted va a su consulta o una persona y me dice, a ver, va a hacer unos exámenes de rutina? Entonces, le toma usted ve que su glicemia en ayuno, le pide un examen a usted y ve que su glicemia en ayuno es 122. ¿Qué tendría que hacer usted? Resistencia. La PTGO, con la prueba de tolerancia a la glucosa oral. ¿Ya? Ahí está la indicación. Pues entonces la glicemia en ayuno menos de 100, normal, hay que hacer un test nuevamente periódicamente. La glicemia en ayuno de 100 a 125, PTGO. Glicemia más de 126, diabético. Ya diabético directamente. ¿Ya? Y ahí hay que hacer, ¿cierto?, iniciar el tratamiento de la diabetes directamente. ¿Ya? Si después hace la PTGO, ¿cierto?, tiene que ver si tiene la prueba de tolerancia a la glucosa normal o alterada, ¿cierto? Y lo clasifica como prediabético. ¿Ya? Y ahí tiene que iniciar una estrategia preventiva y farmacológica. ¿Ya? Estrategia preventiva. Ahora, las personas que tienen síntomas clásicos de la diabetes como polidipsia, poliuria y tienen glicemia en ayuno sobre 200 son diabéticos directamente. ¿Ya? Entonces es un parámetro fácil de medir y súper importante en el diagnóstico de una enfermedad tan prevalente como la diabetes. ¿Ya? Y de los productos catabólicos en la próxima ocasión, que no voy a estar ocupando. Salimos.